La alarma parte el aire de la sala de control y un joven operador siente que la sangre se congela antes de usar el micrófono. En la pantalla, una mancha cruza el Atlántico a una velocidad imposible, muy alta para ser un avión y demasiado firme para ser un error. Ramírez no cree en fantasmas, pero aquella madrugada mira el eco como si una sombra hubiese aprendido a volar. Ningún plan contempla un intruso que avance por encima de las rutas esperadas. Si se equivoca, enviará pilotos hacia una señal falsa y dejará abierta la verdadera puerta del ataque. La segunda lectura confirma lo peor. El eco no desaparece, acelera. Un técnico revisa los diales con manos húmedas, otro repite cálculos de alcance, y todos escuchan el zumbido de los aparatos, como si fuese una cuenta atrás. Cada minuto perdido puede significar una ciudad sin aviso, una tripulación condenada antes de despegar, una cadena de órdenes que nadie podrá detener. Ramírez autoriza la alerta, aunque sabe que la decisión puede convertir miedo en desastre. Los cazas suben con rabia desde la pista, pero la mancha ya va demasiado lejos. El piloto de cabeza, con la voz tensa y el oxígeno golpeándole la máscara, pide confirmación de altura. La respuesta llega tarde y suena absurda. Si fuerza el ascenso, puede perder el motor y caer sin haber visto al enemigo. Si no lo fuerzas, la misión fracasa antes del contacto. Entonces ordena seguir subiendo, aunque sabe que su avión empieza a quedarse sin cielo. Durante unos segundos, el mundo se reduce a instrumentos temblorosos y respiración contenida. El interceptor vibra, la temperatura se acerca a la zona prohibida y el piloto comprende que su máquina fue creada para luchar contra aviones reales, no contra una pesadilla nacida en una mesa de diseño. Casi pierde sustentación al intentar ganar unos metros más y desde tierra solo llegan fragmentos de una voz que parece venir de un avión casi roto. Cuando el caza recupera el control, el eco ya ha cruzado otra línea de defensa. Nadie muere aquella noche, pero todos sienten la cercanía de una muerte posible, invisible y enorme. El informe no habla de un ataque confirmado, sino de una posibilidad más aterradora. Al otro lado del telón de acero, alguien soñaba con un bombardero capaz de atravesar el océano a velocidad Mach 5 y borrar una ciudad entera. Antes de que una escena así obsesionara a los estrategas, en la Unión Soviética nació una pregunta peligrosa. ¿Cómo construir un bombardero tan rápido que la defensa enemiga solo pudiera verlo cuando ya fuese tarde? No se trataba de belleza, ni de prestigio técnico, ni de una simple carrera de récords. Se trataba de miedo organizado, de convertir la ingeniería en una promesa de victoria absoluta. Para un español que mirase el Atlántico, aquella idea era inquietante. La respuesta tomó forma en la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea de Leningrado, donde Alexander Sergeyevich Moskaliov recibió una misión más pesada que un plano. Debía imaginar un bombardero estratégico de largo alcance con configuración de ala volante, capaz de desafiar el vuelo normal. Más velocidad significaba menos margen para el enemigo, pero también más calor, más tensión sobre el fuselaje y menos perdón para la tripulación si algo fallaba. El proyecto recibió el nombre de SBLK, y detrás de esas letras se escondía una ambición capaz de helar a cualquier piloto. No era un bombardero convencional con alas pegadas a un cuerpo familiar. Era una sombra amplia, integrada, casi sin separación cómoda entre fuselaje y ala, pensada para cortar el aire con menos resistencia y parecerse menos a un avión de su tiempo que a una advertencia del futuro. Si el cálculo fallaba, no habría aterrizaje heroico, solo titanio retorcido y silencio. La idea más inquietante era que el Dark Star no dependiera solo de su tamaño, sino de su velocidad. Mientras otros aviones buscaban protección en escoltas o rutas nocturnas, él debía defenderse llegando antes de que la defensa pudiera comprenderlo. En los tableros aparecían versiones con 6, 8 y hasta 10 motores, pero la leyenda se alimentó de 6 turborreactores Vika-15M, capaces de empujarla hacia una zona donde el combate aéreo parecía inútil. Sin embargo, cada solución abría una amenaza. Volar tan alto reducía la resistencia, pero convertía cualquier avería en una caída desesperada. Usar titanio protegía del calor pero complicaba la fabricación. Cargar decenas de toneladas prometía un golpe devastador, pero devoraba margen de seguridad. A medida que el avión crecía en los planos, también crecía la pregunta imposible. Moskaliov y sus hombres no estaban dibujando un simple aparato. Estaban empujando a la aviación hacia una frontera moral, donde el ingenio humano se confundía con la capacidad de destruir. En la mesa, el Dark Star parecía una victoria imposible contra radares y cazas. En la imaginación de quienes entendían su propósito, parecía una catástrofe esperando permiso. Si aquel bombardero llegaba a existir, ¿quién sería capaz de detenerlo antes de que la sombra cruzara el punto de no retorno? En Leningrado la mesa de cálculo está cubierta de planos y nadie se atreve a mover el primero. Moskaliov observa la silueta del ala volante como si mirara una promesa y una condena al mismo tiempo, porque cada línea que aumenta la velocidad también acerca a la tripulación a un error mortal. La orden exige un bombardero de alcance intercontinental, pero el primer problema aparece antes de cortar una sola pieza de metal. El avión debe despegar cargado, subir hasta una altura casi propia de un cohete y cruzar el océano sin regalar a los radares una oportunidad clara.
Un ingeniero joven descubre que el calor puede convertir la piel del aparato en una cárcel ardiente, y que una decisión equivocada costaría la misión entera. La situación se complica cuando llegan informes sobre los interceptores estadounidenses. No basta con ser rápido durante unos minutos, ni con alcanzar una marca brillante en una prueba controlada. El Dark Star tendría que conservar velocidad con combustible, bombas, sistemas de defensa y hombres dentro. Varios oficiales exigen seguridad, pero los ingenieros saben que la seguridad pesa, y cada kilo puede robar distancia, altura o vida. Moskalyov escucha mientras un coronel golpea el plano con el dedo y pregunta cuánto tardaría la defensa enemiga en reaccionar. Nadie responde al principio, porque la pregunta no busca una cifra, sino una garantía imposible. El diseñador comprende que ya no diseña solo un avión. Está diseñando una decisión política con alas. Una máquina que debe convencer a hombres aterrados de que el miedo puede ser calculado. Después llega el debate sobre la forma. Algunos proponen un fuselaje más convencional, porque los pilotos conocen ese lenguaje y los talleres pueden imaginarlo sin pánico. Otros defienden una configuración más limpia y más audaz. El ala volante gana terreno porque promete menos resistencia y más espacio interno, pero también amenaza con un control difícil. Si el aparato se vuelve inestable a gran altura, nadie tendrá tiempo de entender la caída. La discusión deja de ser técnica cuando el equipo calcula el tamaño real del aparato. Aquella sombra no cabe en la imaginación de un aeródromo ordinario. Necesitaría pistas preparadas, hangares inmensos, mantenimiento especial y una cadena de suministros sin retrasos. Un mecánico veterano se queda mudo ante la escala y piensas en manos congeladas cambiando piezas bajo nieve. Una guerra también puede perderse en un tornillo mal ajustado. El material trae una amenaza más silenciosa. El aluminio conocido resulta demasiado vulnerable para una máquina que quiere correr donde el aire se vuelve fuego. El titanio aparece como respuesta fuerte y ligero para su resistencia, pero difícil de trabajar y cruel con cualquier fallo. Un especialista advierte que una soldadura defectuosa podría abrirse en vuelo como una herida. Nadie lo acusa de cobardía, porque todos han imaginado ya el mismo final. Los motores convierten la tensión en una pelea abierta. 6 turborreactores VK-15M parecen suficientes en los cálculos más optimistas, pero algunos dudan de que puedan sostener la promesa de velocidad sin devorar combustible con una voracidad imposible. Otros proponen más motores y el avión gana empuje, pero también peso, calor y nuevos puntos de fallo. La victoria empieza a parecer una suma de peligros que solo funciona si ninguno despierta. En un despacho cerrado, Moskalyov revisa las variantes con la lámpara encendida hasta tarde. Si reduce carga, el bombardero pierde sentido estratégico. Si aumenta combustible, pierde margen estructural. Si refuerza el fuselaje, baja la velocidad que justifica el proyecto. Él sabe que un error en esa noche no matará a nadie todavía, pero puede sembrar la muerte de una tripulación que algún día confiará en sus cálculos. El diseño ofensivo agrava la sombra moral del proyecto. La bahía interna debe aceptar una carga capaz de cambiar una guerra en una sola misión, y los soportes bajo el ala amplían todavía más la amenaza. Nadie describe en voz alta lo que ocurriría sobre una ciudad, pero todos lo saben. Un dibujante detiene el lápiz, imagina calles lejanas, familias que nunca verían el avión, y decide seguir porque negarse no detendría la carrera. Entonces llega un informe que cambia el tono de la sala. Los nuevos misiles tierra-aire avanzan más rápido de lo esperado, y los misiles balísticos intercontinentales empiezan a prometer el mismo golpe sin piloto y con menos espera. Si la estrategia cambia antes de que el Dark Star nazca, todo el sacrificio puede quedar reducido a una reliquia de papel. Un capitán pregunta si deben seguir perfeccionando una máquina que quizá llegue tarde a su propia época, y el lápiz de Moskalyov queda detenido sobre el ala, mientras todos esperan una orden que puede condenar el proyecto antes de darle vida. La noticia llega con el amanecer, cuando el túnel de viento devuelve una respuesta que nadie quería leer. A cierta velocidad, el borde del ala no se comporta como una promesa, sino como una amenaza viva, y el modelo vibra hasta convertir el laboratorio en una confesión de fracaso. El informe técnico cae sobre la mesa como una sentencia. La forma elegida reduce la resistencia, pero concentra esfuerzos en zonas que no perdonan una fabricación imperfecta. El equipo corrige ángulos, mueve depósitos y refuerza costillas internas, aunque cada solución roba algo decisivo. Si ganan estabilidad, pierden alcance. Si conservan alcance, aceptan una grieta esperando abrirse. Un comandante exige una respuesta inmediata, porque en Moscú nadie quiere escuchar la palabra retraso. Moskalyov mantiene la voz serena, aunque por dentro calcula la cadena de pérdidas que puede provocar una firma apresurada. Un avión así no caería solo con sus pilotos. Caería con la reputación de la academia y con la ilusión de que la velocidad podía resolverlo todo. La presión se vuelve personal cuando los médicos presentan sus dudas sobre la tripulación. Volar tan alto y tan rápido significa mantener hombres encerrados durante horas en una máquina que no permite debilidad.
Un piloto de pruebas escucha sin apartar la mirada. Sabe que, si una válvula falla, no tendrá un campo cercano para improvisar, sino un océano entero bajo los pies. En el simulador, la crisis deja de ser abstracta. Los indicadores inventan una pérdida de presión y el piloto debe escoger entre descender para salvar a la tripulación o mantener altura para no entrar en el alcance enemigo. Su mano tarda un segundo más de lo permitido. Ese segundo no mata a nadie en una sala de entrenamiento, pero deja una marca terrible. En una misión real, la duda habría costado vidas y quizá la misión completa. La discusión posterior rompe la cortesía. Un ingeniero acusa a los militares de pedir milagros con calendario de fábrica, y un oficial responde que las dudas no detienen a los bombarderos estadounidenses. Nadie habla con calma, porque todos sienten que el proyecto ha dejado de avanzar sobre planos y ahora avanza sobre nervios humanos. Cada persona defiende algo distinto: la ciencia, la obediencia o el miedo a quedar atrás. Los cálculos de combustible empeoran la noche. Para alcanzar objetivos al otro lado del océano, el Dark Star necesita una reserva inmensa, pero su propio apetito amenaza con devorar la misión antes del regreso. Un analista señala que la ruta de vuelta podría depender de condiciones perfectas. Nadie quiere escribir eso en el resumen final. La perfección no existe cuando un motor arde o una tormenta cambia el rumbo. La defensa prevista tampoco calma a nadie. Las torretas remotas y los proyectiles aire-aire prometen proteger al gigante, pero añaden peso, operadores y más calor dentro de la estructura. Un especialista admite que una avería podría dejar al bombardero ciego por un flanco. La máquina que debía ser intocable empieza a parecer vulnerable por intentar protegerse demasiado. Aparece la amenaza más humillante para un proyecto nacido de la velocidad. Los radares mejoran, los misiles antiaéreos ganan alcance y la frontera entre lo imposible y lo alcanzable se estrecha cada mes. Lo que ayer parecía una ventaja absoluta hoy parece una carrera contra laboratorios ajenos. Un coronel comprende que, si el enemigo anticipa la sombra, Mach 5 no será una salvación, sino una forma más rápida de morir. Moskaliov recibe de noche una carpeta con estimaciones de misiles balísticos. El golpe estratégico que el Dark Star promete, con 6 motores, podría llegar algún día sin cabina, sin pilotos y sin regreso. Esa idea lo hiere más que las críticas, porque no destruye un cálculo, destruye el sentido de toda la máquina. Si la guerra del futuro no necesita hombres en el cielo, el bombardero más ambicioso puede nacer ya convertido en monumento. La noche del informe decisivo, el laboratorio queda iluminado por lámparas pálidas y rostros agotados. Un nuevo cálculo muestra que con la carga máxima el margen térmico puede quedar por debajo de lo aceptable. Nadie levanta la voz. El silencio pesa más que cualquier orden. Moskaliov comprende que el ala volante quizás solo pueda existir si alguien acepta una probabilidad de muerte que ningún piloto ha firmado todavía. Entonces el piloto de pruebas pide ver el plano completo. Recorre con el dedo la ruta desde la base hasta el océano, luego hasta la costa enemiga, luego hacia un regreso que parece más deseo que certeza. No pregunta por la gloria ni por la victoria. Pregunta cuántos hombres irían dentro cuando el avión alcanzara su velocidad máxima, y por primera vez nadie responde. Moskaliov siente que la sala entera mira hacia él. Tiene delante el sueño de una supremacía aérea total y la imagen de una tripulación atrapada en una flecha de titanio sin margen para fallar. Fuera, Leningrado duerme bajo el frío, ajena a una decisión que podría cambiar el cielo. Él abre la carpeta final y descubre una nota recién llegada desde Moscú. La reunión no se celebra en un hangar, sino en una sala demasiado limpia para contener un sueño tan peligroso. Sobre la mesa hay maquetas, mapas y fotografías de pruebas de misiles. Moskaliov comprende enseguida que ya no le piden mejorar el Dark Star, sino defender su razón de existir. El primer golpe llega desde un general que no levanta la voz. Los misiles balísticos han demostrado que pueden cruzar continentes sin pilotos, sin pistas enormes y sin regreso que organizar. La situación cambia en un minuto. El bombardero deja de ser una promesa dominante y empieza a parecer un lujo vulnerable. Si Moskaliov insiste demasiado, puede salvar el orgullo de su equipo, pero condenar años de trabajo a una batalla perdida. Un ingeniero intenta responder con cálculos escritos a mano, pero se le quiebra el pulso al pasar la hoja. La máquina aún conserva ventajas, puede reconocer objetivos, alterar rutas y mostrar presencia antes de atacar. Sin embargo, cada argumento abre una amenaza nueva. Para mantener esa flexibilidad hacen falta hombres dentro, y esos hombres tendrían que volar hacia un cielo que cada mes se llena de defensas más rápidas,
La sala se vuelve más fría cuando aparece el informe de los sistemas antiaéreos. Los nuevos cohetes no prometen derribar cualquier objetivo, pero obligan a admitir lo impensable. La velocidad ya no basta por sí sola. Un oficial mira la maqueta del ala volante y aprieta la mandíbula, porque ha creído durante años que el futuro pertenecía al aparato que llegara primero. Ahora teme que pertenezca al arma que no necesita volver. Moskalyov pide permiso para presentar una variante reducida, más realista, con menor carga y menos ambición. Es una decisión dolorosa, casi una renuncia, pero también una forma de salvar la idea sin sacrificar a la tripulación. Algunos militares lo interpretan como debilidad, y el diseñador siente que esa sospecha busca herirlo delante de todos. Entonces ocurre el accidente que inclina la balanza sin pedir permiso. En una prueba térmica, un panel de titanio muestra una deformación inesperada en una unión secundaria. No explota, no se rompe en pedazos, no produce una escena espectacular. Precisamente por eso asusta más. Si una pequeña pieza puede cambiar de forma en silencio, un bombardero entero puede perder su geometría sobre el océano. La noticia llega a la reunión en una carpeta fina, y la carpeta pesa como una losa. Un especialista explica que el fallo puede corregirse con más pruebas y controles severos. La situación cambia de nuevo, porque corregir significa tiempo, y el tiempo se ha vuelto el enemigo principal. Cada mes que el Dark Star permanece en papel, los misiles ganan prestigio y los radares aprenden a buscar mejor. El piloto de pruebas, invitado como asesor, escucha hasta que ya no puede callar. No habla contra los ingenieros ni contra el valor del proyecto. Habla como alguien que imagina su cuerpo dentro de aquella flecha negra. Dice que un avión puede perdonar una vibración o un motor caprichoso, pero no perdona una suma de incertidumbres a velocidad Mach 5. Al terminar, nadie lo acusa de miedo. Moskalyov siente una mezcla de gratitud y derrota. El piloto ha dicho en voz alta lo que muchos ocultaban por disciplina. La máquina exige una confianza completa, y todavía no la merece. Abandonar el proyecto también tiene un precio humano. Hay técnicos que han entregado noches, jóvenes ingenieros que han creído formar parte de una hazaña histórica, y familias que no entenderán por qué tanta ausencia termina en silencio. Un viceministro propone convertir el programa en investigación avanzada, conservar los estudios de ala volante, materiales y vuelo a gran velocidad, pero detener la carrera hacia un prototipo completo. La frase parece razonable y cruel. No mata al Dark Star de una vez, pero le quita pista, los motores y la posibilidad de convertirse en metal. Es una forma elegante de encerrar un monstruo antes de que despierte. La tensión entre las personas ya no necesita gritos. Un coronel acusa al despacho de ceder ante la fe en los misiles. Un científico responde que no es fe cuando el presupuesto, la industria y la estrategia se mueven en la misma dirección. Cada hombre defiende una versión distinta del deber. Para unos, detenerse es permitir que el enemigo respire. Para otros, insistir es mandar pilotos a una tumba diseñada con regla y lápiz. Cuando la sesión parece cerrarse, un mensajero entrega una última comunicación. No viene de los ingenieros ni de los pilotos, sino de una comisión superior que exige una recomendación definitiva. La sala entiende que la palabra investigación puede ser una máscara temporal, y que esa noche alguien tendrá que escribir si el Dark Star merece vivir o desaparecer. Moskalyov toma la pluma, pero no firma. Mira al piloto, mira al coronel, mira el panel deformado de la carpeta, y siente que toda la guerra futura pesa sobre una sola línea. Si protege el proyecto, quizá condene hombres. Si lo detiene, quizá entregue el cielo a otros. Luego la puerta se abre y entra un oficial con un mapa marcado. El mapa marcado cambia el aire de la sala. Una línea roja cruza el océano, otra señala los nuevos cinturones de defensa, y la última termina sobre una ciudad que nadie se atreve a nombrar. En ese instante, el Dark Star deja de ser un dibujo audaz y se convierte en una pregunta insoportable. El oficial explica que la comisión ya no quiere promesas, sino una decisión. Si el programa continúa, habrá que exigir fábricas, materiales, motores, pistas y hombres preparados para entrar en una máquina que todavía no ha demostrado que pueda perdonar un error. No queda espacio para discursos heroicos, porque la amenaza ya no viene solo del enemigo, sino de la propia ambición. Moskalyov mira el mapa como si pudiera escuchar los motores que nunca se han encendido. Recuerda las noches de cálculo, las discusiones por el titanio y la fe obstinada en el ala volante. También recuerda el silencio del piloto cuando preguntó cuántos hombres irían dentro. Comprende que una firma puede proteger la carrera de un diseñador, pero no puede proteger a una tripulación si el cielo decide romper el avión.
El coronel insiste una última vez. Habla de equilibrio de orgullo, de no dejar que el adversario dicte el futuro. Sus palabras tienen fuerza, y varios ingenieros bajan la mirada porque una parte de ellos quiere creerle. Para ellos, cancelar el Dark Star sería aceptar que la máquina más audaz que imaginaron morirá antes de respirar. La amenaza se vuelve íntima, porque ya no es una guerra lejana, sino la pérdida de años de vida. Entonces el piloto de pruebas da un paso adelante. No pide la cancelación, pero tampoco pide seguir. Solo cuenta lo que siente un hombre cuando se ajusta la máscara y sabe que todo depende de piezas que no ha visto. Dice que el valor no consiste en negar el miedo, sino en saber cuándo el miedo avisa de una verdad. La sala se queda quieta, porque nadie puede llamar cobarde a quien ofrece su propio cuerpo al riesgo. Esa frase termina de romper la ilusión. La velocidad Mach 5 ya no suena como una corona, sino como una condena si llega antes que la madurez de la tecnología. Los misiles balísticos han cambiado el tablero. Los sistemas antiaéreos han cambiado el cielo. Y los radares han cambiado el tiempo disponible para sobrevivir. El Dark Star nació para ganar una carrera, pero la carrera se desplazó bajo sus pies. Moskaliov toma la pluma y escribe una recomendación que no parece una victoria ni una derrota. El proyecto debe conservarse como investigación, pero no avanzar hacia un bombardero operativo. La tinta cae despacio. Con esa línea, la sombra más temida no tendrá pista, ni tripulación, ni madrugada de despegue. Tendrá archivos, modelos, memorias técnicas y una ausencia. Nadie aplaude. Nadie celebra haber evitado una catástrofe. Un ingeniero sale al pasillo y se apoya contra la pared, con los ojos cansados. Había soñado con ver aquella ala elevarse sobre la nieve, pero ahora entiende que algunos sueños de metal solo son hermosos mientras no despegan. Si el Dark Star hubiera volado, quizá el mundo lo habría recordado por una tragedia, pero el verdadero final no ocurre en una oficina. Ocurre en la imaginación de quienes comprenden lo que se evitó. Un bombardero enorme, alimentado por 6 motores VK-15M, pudo haber cruzado el mundo cargando una amenaza capaz de borrar una ciudad antes de que muchos supieran que estaba allí. Ese poder encerrado en un plano revela algo más inquietante que cualquier explosión. El Dark Star no perdió una batalla aérea. Perdió contra una época que avanzó más rápido que él. Las armas sin piloto hicieron que su regreso pareciera innecesario, y las defensas nuevas hicieron que su velocidad pareciera insuficiente. No fue destruido por un misil, ni por un caza ni por un accidente visible. Fue derrotado por la lógica fría de un mundo que ya estaba preparando horrores más simples y más baratos. Alivia saber que nunca hubo una tripulación atrapada en esa flecha de titanio, pero inquieta saber que alguien llegó a imaginarla con tanto detalle. No hubo ciudad borrada por su sombra, no hubo piloto rezando por volver, no hubo operador mirando un eco imposible con las manos heladas. Y aún así, el miedo parece real. Porque los planos demuestran hasta dónde puede llegar una mente brillante cuando trabaja bajo presión. Quizá ese sea el golpe final. El Dark Star no necesita haber volado para pertenecer a la historia. Basta con entender que representó un momento en el que el futuro parecía decidirse entre velocidad, destrucción y silencio. En sus planos quedaron la ambición de un país, el orgullo de sus ingenieros y la duda de hombres que no querían fallar ni convertirse en cómplices de una catástrofe. Si esta historia te dejó esa mezcla de asombro y escalofrío, deja un me gusta como quien enciende una pequeña luz sobre un archivo olvidado. Escribe en los comentarios si crees que detener el Dark Star fue una decisión sabia o una oportunidad perdida. Y suscríbete para seguir descubriendo máquinas que no fueron solo aviones, sino decisiones humanas llevadas al límite del cielo.